Figma Sites. Primero, botón. Me puse aquí una listita también. Un mínimo componente voy a crear. Y va a ser un botón de, por ejemplo, auto layout. Un mínimo auto layout, mínimo. Por ahora le voy a poner esto así. Y esto va a ser un botón. Voy a hacer un icon button y lo tengo con esto. No sé si tomármelo muy rápido, si hacerlo mucho más rápido. A ver, frame selection, icon button. Esto tiene 38, le voy a poner a esto. Ay, Juanito. Icon button. Juan. Ahora, Juanito. Las prisas. Toma por culo. A tomar por culo. Venga, ya usé demasiado tiempo con el botón y el icon button. Entonces, vale. Vamos a hacer así, tachado. Header. A ver, aquí pongo header captura por lo siguiente. Lo primero, voy a meter un breakpoint de tablet. Header. Ok. Voy a hacer uno así. Logo. Voy a ponerle una imagen de... Luego voy a hacer una imagen. Lo voy a hacer redondo. El primary es el desktop, correcto. Entonces voy a hacer esto de, por ejemplo, 56 píxeles. Voy a meter una cadena de texto para meterle el nombre de la aplicación, que se va a llamar Token Forge. Le voy a poner 20 píxeles con el auto y ya te quedas ahí. Auto layout. Marca. No. Brand. Ahora vamos a ponerle... Listo, ya tengo esto. Ahora. Voy a hacer una especie de menú por si en algún momento lo necesito. Esto se va a llamar nav. Le voy a poner 32 píxeles de padding. Y ahora voy a hacer un botón, ¿sí? Un botón y un icon button. Entonces voy a hacer un auto layout que se va a llamar simplemente frame. O sí, frame. Esto es el nav. Le voy a poner un padding aquí. Esto tenía 32, entonces lo dejo con 32 y el nav lo voy a meter aquí. Ok, esto lo oculto.
Esto va a ser mi header. Header. Sí, header. Esto es un auto layout con space within. Ok, vale. Y le voy a poner paddings 24, porque voy a usar primero el desktop, y arriba y abajo le voy a poner 16 por ahora. Ok. Lo meto aquí. Ahora, a primary le voy a dar propiedades de auto layout. Hay unos paddings que no me interesan en nada. Claro, los coge porque... Ok. A esto le voy a dar fill container. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En tablet, el avatar, bueno, el logo va a ser de 48 píxeles. Esto va a ser de 18. El botón, componente bottom, ahora mismo le voy a poner, voy a hacer así. Y te quedas ahí. Me falta esto. Este va a ser de 20, el padding left y padding right. A este le oculto el nav. El botón este también se va. Y dejo el icon button. Correcto. Aquí. Perfecto. El avatar es también de 48 por 48. Y esto era de 18. Este padding podría pasar a 8. 10. Dios santo. 10. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Header. Yo tengo contenidos redactados con IA también en mi página de Notion. Entonces, header. Para el header voy a hacer lo siguiente. Antes voy a montar lo siguiente. Como decía. Tengo aquí puesto un bloque que pone block inner content. Ya entenderéis qué voy a hacer con eso. Voy a ganar tiempo, en otras palabras. No sé si se me está yendo mucho el tiempo y no lo quiero mirar. Vale. Voy, como digo, a hacer un block. Otro inner content dentro, ni componente ni nada. A esto le voy a dar a propiedad de auto layout. A esto también. Sí, lo tiene. Vamos a darle a esto. 56 píxeles de padding top y padding bottom, 24 de padding left y padding right. Evidentemente esto se ve diminuto, correcto, ok. Hecho esto, voy a hacer lo siguiente. Por ahora te quedas así. Voy a ponerle un stroke, le voy a quitar el fondo. Vamos a achicar un poquito esto, 40 píxeles. Ok, ahora con esto hecho, también por ahora le voy a poner stroke para ver qué cojones estoy tocando. Y ahora, meto esto aquí, fill. Voy a darle un alto de 560. En este caso voy a hacer así. Y necesito, en principio, 2 cadenas de texto. Uy, no debería usar... Bueno, ya está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar en un H1. En un H1 que va a tener 40 píxeles de alto. Sí, bueno, 36 por ahora. Vamos a usar uno de 22. Vamos a meter mi lorem ipsum por ahora. Sé que es muy largo, pero no pasa nada. Es
larguísimo, no pasa nada, como digo. Lo dejo por aquí, esto me sirve por aquí. El H1 me parece muy pequeño. Le había dado 26. ¿Por qué no? Vale. 40 dije. Ok. Ahora, auto layout. Content. ¿O no? Frame. Lo copio, lo corto, lo meto aquí. Y. Voy a hacer otro frame. Quito los contenidos. Y a estos dos frames los hago fill container. Uy, fill container. Le voy a poner un gap, porque no lo tienen, ¿no? De 56. Sí. Ok. Ahora, esto se empieza a ir a la mierda y no me importa ahora mismo. Estoy tentado, creo que voy a llegar tarde. En 15 minutos, dije yo. En 15 minutos con bloques de insert. En 15 minutos, dije yo. Qué iluso, Juanito. Venga. Continúo, no importa. Vamos a ponerle los copies. Segundito. Copies cortos. No lo estáis viendo vosotros, pero no importa, yo lo veo. Veo que me estáis dejando un comentario seguramente por mis mal 15 minutos, ¿verdad? Sí, lo mío es terrible. Lo mío es terrible. A este le voy a quitar el frame, le voy a ocultar el frame de aquí, por ahora. Le quito el alto. A esto lo voy a dejar así, pero le voy a cambiar el padding. Y ahora cojo mi imagen de esta pantalla, la copio, me la traigo aquí y la pego dentro. Ok. La hago flotar de forma absoluta. ¿Dónde tengo la posición absoluta? Aquí. La llevo al fondo. To back. La voy a posicionar por aquí. Tiene el aspect ratio, con lo cual lo dejo por ahí. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Esto vamos a ver las constraints. Ok. Entonces si la dejo por aquí y yo ahora cojo y achico esto un poquitito, vamos a ponerla en 600. Vale. Le voy a dar un color de fondo que va a ser uno de nuestros colores. Me lo traigo por aquí para tenerlo. Vamos a quitar el fondo. El stroke, dije. El stroke. También le voy a quitar el stroke al content. Esto le voy a dar... Bueno, por ahora te quedas ahí. A esta le voy a poner la imagen por aquí. A ver, más o menos. Ok. Todavía no lo probé en responsive. A ver qué sale. Esto incluso podría aquí mostrar el otro frame. Cambiarle el... no. Esto es... Claro, tengo que coger inner content, correcto. Así. Y ahora sí muestra el frame. Está para abajo, perfecto. Esto le pongo un hue. Cojo la imagen. Lo pego. La pego. Hago así, hago ahí abajo. ¿Qué podría ser aquí? Por ejemplo.
Bueno, no sé si como ya se me fue el tiempo a la mierda. Bueno, joder. 15 minutos el giro y el giro de esta manera. Venga, toma un mate. Como ya no cumplí los plazos. A ver, no sé si estos comentarios, Tomás, son para mí. Le pedimos perdón a los super creadores de contenido TikTok, totalmente. Ya he sido muy lento para los creadores de TikTok, correcto, correcto. Sí, sí, lo sé. Me da culpa por calcular mal. En fin, que esto debería tener también otro comportamiento aquí. Esto lo puedo dejar aquí igual. Esto está todo tirado de izquierda. A ver cómo va de esta manera. Bueno, bueno, no está tan mal. Lo que podría hacer ahora con en el mobile es esto. Está centrado. A lo mejor lo que podría hacer es centrarlo. No me termina de convencer. Y si lo hago más chiquitito, por probar, por probar. Y aquí tenemos, claro, aquí no hace falta los 56, Juan. Si le ponemos directamente un 16, ganamos. Y podríamos, esto tiene un alto que puede ser el hue. ¡Ay! No, aquí jugamos también con los paddings. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahora no debería comerme la cabeza con esto, pero ya veremos. Ya veremos. Pero bueno, un giro decente no está tan mal. El nonito, uy Dios, tanto tiempo, bienvenido. Qué bueno verte por aquí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, sigo con los bloques. Ahora, si yo me voy a mis contenidos, me voy a Notion, me voy a Notion, aquí. Bueno, voy a reutilizar el bloque, lo duplico, le voy a quitar el color de fondo en este caso, voy a quitar esta imagen que está puesta como con fondo, ahí, esto, ¿sí? Esta también la quito. Bueno, no, sí la voy a quitar porque no está puesta. Y, primero, aquí a esto, por ahora lo voy a dejar así. Voy a generar una nueva imagen. Por darle imagen 2. A ver. Y voy a coger un segundito. Exporta colores. Voy a poner los copies primero. Ay. No llegué, no me lo puedo creer que no llegué. A lo mejor esto no es el contenido que tengo que poner aquí, pero no pasa nada. Voy a coger la imagen esta, que va a tener su aspect ratio. Le voy a poner de capa. Ay. Ahora sí, esto va a ser un fill container. Ok, no pasa nada. Vamos a meterle a este sí unos paddings hue. Paddings de 56. No sé si... Bueno,
No importa, vamos a seguir añadiendo cosas. Padding, más padding aquí, 56, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ay. Otro bloque más. Pensé que esto se ajustaba solo, pero no. Es la primera vez que estoy usando Figma Sites de esta forma, ok, voy a hacer así y voy a generar el tercer bloque. Ahí. Tercer bloque. Hay muchos bloques y a lo mejor no es... Bueno, ya voy pintando. Porque a lo mejor esto... ¿Sabéis qué, no? Ahora voy a hacer cambios interesantes. Van a estar. Flujo sencillo. Ya veréis, ya veréis. Lo vamos a dejar mejor. Hago así, hago así, hago así. Voy a meter más contenido. Hay un montón. Bueno. Lo esencial. Ya iremos capando cositas. Otro más. Otro más. Vale. No, estos bloques no van a ser con este tipo de bloques. Van a ser otros bloques. A ver, pero lo voy a reutilizar. Yo tengo aquí dos columnas. Voy a hacer una tercera. Ok. La tengo hecha. Le voy a quitar las imágenes. Más, voy a quitar estas imágenes. Voy a quitar las columnas y voy a coger y voy a hacer estas tres columnas. Y le voy a poner los contenidos que me había preparado. Voy a meter un botón más aquí. No sé por qué he metido dos, pero no importa. Aquí le falta una especie de text input que está hecho de aquella manera, pero se entiende. Se entiende, digo que se entiende. Por ahora lo voy a dejar así. Le voy a poner simplemente, si esto tiene 42, también lo voy a hacer 42 píxeles de alto. Por ahora lo dejo así. Ya veremos qué aspecto le damos a este bloque, que no está fino todavía. Y el copy, bueno, ya veremos. Segundo bloque. Bueno, el segundo bloque no iría aquí. El segundo bloque va a ir abajo. Y va a tener solamente una columna, con lo cual se queda simplemente con el inner content. Bueno, el frame lo voy a dejar. Y esto va a ser así. Esto va a ser un bloque de social proof. A ver. Un momento. Todo lo demás. Esto sí me lo voy a poner. El segundo bloque, no van a ser 3, van a ser 2.
Ahora estas dos cosas, estos dos bloques van a ser así. Esto va a ser así. Por ahora lo dejo así. Por ahora lo dejo así. Evidentemente aquí me gusta que ya en la mobile funciona un poco raro esto, ¿no? Claro, funciona un poco raro porque... ¿Por qué funciona un poco raro? Funciona un poco raro, pero no se ve el botón. A ver, no hay botón, vale. Yo entiendo que si cojo un botón... Lo puedo traer... No, lo tengo aquí. Pero, un momento. ¿Por qué si yo pongo el botón, el CTA dentro de Release Notes, está por dentro de... Está dentro de... ¿Será por el nombre de frame? Esto me parece un poco extraño. Ay. Me parece un poco extraño. Lo voy a cortar. Lo voy a pegar aquí. Ahora sí, más o menos. Va. Bueno, espaciado ya lo veremos. Lo que dice la comunidad. Vale. En principio esto va a estar centrado. Y necesito un par de tarjetas. Una tarjetita rápida. Para eso voy a reutilizar esto que se va a llamar avatar. Le voy a poner una cadena de texto. No, de aquí no, Juan. Card. Hago el componente, le pongo, por ejemplo, 16. Esto tiene su fill container. Sí. Ok. Ahora, voy a hacer así. Cojo esto, lo pongo por aquí. 15 minutos, pensé. Dios mío, Juan. ¿Dónde fuiste? Vale. Tengo aquí un inner content. Ok. Lo voy a duplicar. A esto le voy a llamar frame. Y en inner content tengo... Voy a poner... No, sí, voy a poner 1, 2, 3 cards. Quito este frame. La estoy liando. ¿La he liado? ¿La he liado? No, no la he liado todavía. Ok. Voy a coger las 3. Le voy a poner un fill container. Vale. Sí, sé que está feo, sé que está feo. Le voy a poner un gap de 72. Y ahora voy a coger los contenidos de la comunidad, que los tenía por algún lado. Dadme un momento. Opiniones. Lo que no puse es esto. Pero podríamos directamente hacer lo siguiente. Aquí no hay make, sí, hay replace content. Comentarios cortos de usuarios que usan la app para generar archivos con tokens de Tailwind CSS. Muy buena serie. Ok. Token.
Bien, me gusta que Token Forge me ahorró horas. Bien, 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 bien. No, aquí no no usaría, voy a usar Glenda, Yes, no, Tomás, Edith. Ok, y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a coger fotos. Hombre, este va a ser Tomás. Bueno, este. Copy. No. Copia properties, no me acuerdo. Control Alt C. Control Alt V. Ok. Se van los bordes redondeados, no pasa nada. Ok. Faltan estilos. Ahora vamos a meter a... ¿Quién era? Glenda. ¿Quién es Glenda? ¿Quién se parece a Glenda? Esta es la más parecida a Glenda. A la Glenda real. Control C. Control V. Faltan ponerle los bordes. Y después Edit. Esta va a ser Edit. Ahí. Control V. Ok. ¿Qué queda por hacer? Quedan por hacer mil cosas. Aquí, ¿por qué no? Soy yo que no sabe usar el... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Card 1. Card 2. ¿No? No sé si estoy usando mal yo esto, pero... A ver si lo elimino. Voy a hacer lo siguiente, los quito de aquí. Vale. Y ahora lo llevo. Ahora. Bueno. Esto es el inner content que va a estar puesto así. Ya vamos a pulir cositas. Esto puede quedar así, quizás. A ver, ¿cómo va esto? Ok, esto está así. Falta que arregle el padding, estarían los bloques. Esto habría que darle cariño. Me interesa ver cómo se comportan estos. Ay. Ok. Bueno. Hay que darle cariño, pero está bien. Anotado para design. Este proyecto va derecho a una design crítica el jueves, ya te digo. Me lo merezco todo. Ok. Mirando mi contenido, solamente quedaría añadir... No, ahora hay que darle cariño. Le voy a dar cariño, ¿no? Llevamos 40 minutos. Le voy a dar un poquito de cariño, vale. Le voy a dar un poquito de cariño. Sí, sí. Lo haré, lo haré. Veamos. Primer cariño. No sé si darle... No sé si ahora mismo poner capturas para yo entender un poquito más los espacios. Venga, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir aquí y voy a poner... son 4 imágenes. Bueno, aunque no sean las correctas, voy a hacer lo siguiente. Otra vez, control C, V. Ok, ya puliré. C, control V, control C. Perdón, voy a ir un momento a... Lo cerré y voy a tener que abrirlo otra vez. Y me voy a Vivaldi para que veáis dónde está nuestro... O bueno, mi perfil de Figma Community.
Dame un momento, no lo estáis viendo vosotros. Abro otra vez esto. Y ya puedo volver. Correcto. Bien. Lo había copiado, sí. Pego. Ok. Quizás debía haber, pegado estas imágenes en el canvas de Figma Sites. Se están pegando raro, pero bueno, no pasa nada, ya puliré. Ok, me faltarían, ya está, por el momento ya está. Voy a hacer lo siguiente. Primero, cariño a esto, vamos a darle cariño a esto. 16 píxeles de border radius. No, así no. Ahí. 16. Ahí sí me vale. No, tengo que hacerlo a la derecha también. Porque en mobile se ve así. Vale, pero en mobile, en lugar de 16... Hostia, claro, aquí estaba usando otra imagen. A ver, si yo quito, copio, pego, se va a ir a la pepa. Está el aspect ratio. Sigue así, sigue así. Evidentemente el 16 aquí es kilométrico, entonces le voy a poner principio 8, me parece demasiado. Uf, sí, 4. 6. Me gusta más 4. Bueno. Esto no tiene ni estilo de texto. Yo también soy un kamikaze. Esto hay que solucionarlo de alguna manera. Entonces la alineación es así. Ok, veamos. Si estos bloques tienen un gap horizontal de 32, lo mismo haré aquí. Por ahora sí. Ahora, bien. Me está picando la nariz un poco. Bien, decía, esto no me convence nada. Vale. Cosas que hay que corregir para mí. No sé si es... No, perdón. Ya sé por qué. Yo dije que iba a hacer un cambio y en realidad lo tengo bastante bien. Me voy a olvidar de esta pantalla ahora mismo y esto, en lugar de usar 2 columnas, usaré una. Y esto voy a hacer, le dejo el inner content, ok, se lo dejo. Y a estos textos, primero, los centro. Quiero darle un poquito, no quiero caer en la... ¿Esto por qué tengo aquí un logo? Porque he copiado algo y no sé qué cojones estaba haciendo, ¿no? Vale, decía, no me gustaba cómo quedaba esto así. Que tenía hace un momento, no. Y tampoco así. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a darle un poquito de aire al giro y en los contenidos de abajo. Entonces, ya he más o menos seteado esto así. Y los textos también está centrado y los textos los voy a poner así. Por lo pronto se van a quedar así, pero van a recibir un poquito más de amor. Podría ir componente por componente. Podría ir bloque por bloque. Sí, sería lo suyo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, esto es un H1 que tiene 40 píxeles de tamaño en desktop. Le voy a poner 36 píxeles en tablet y 28 en mobile. Ok. Lo voy a dejar todo alineado a la izquierda en principio. Vamos a ponerle un poquito también de font weight, de peso. Sí, de peso. Font medium. Sí. Bueno, sí. A ver, si el H1 tiene 40,
incluso el H1 podría serlo un poquito más grande en desktop, ¿eh? ¿Nos animamos con un 56? Sí, 48. Vamos a hacerlo un poquito más grande aquí, vamos a darle 40. Y aquí un poquito más grande también. 32. Listo, me convence. Vale, si el H1 tiene 48, aquí le voy a jugar con lo de los H2, sí, de aquí, 40. Los H2 van a ser de 40 píxeles. Bueno, debería hacerlo ahora. No, más fácil. Lo voy a hacer así, de, como dije, 40 con su font weight medium. Y aquí voy a usar el tamaño de 32. Lo dejo con auto, ok. Y aquí, si esto tiene 32, le voy a dar, aquí sí le voy a dar 28, la H2. Ok. Este frame debe tener un alto fijo. No. A ver. Tiene dos. Ah, no, tiene un gap animal, ¿no? ¿No? Frame. Esto tiene una altura loca. Vale. Ok. Poquito a poco. Esto tiene su medium. Vale. Ahora. ¿Le tengo que dar un poquito más de cariño a esto? Por supuesto que le tengo que dar un poquito más de cariño, pero va a ser en una segunda fase. Ahora voy a seguir con los demás bloques que van a ser mucho más rápido. Voy a hacer el control C para coger los estilos de los H2, los voy a seleccionar a los H2 y los voy a pegar. Vale, se quedan centrados, pero en este caso los voy a llevar a la izquierda. Ahora haré lo mismo con esto. Control C, pego, o selecciono, control V, tiro a la izquierda otra vez. Sí. Control V. Y a la izquierda. Juan, que no te quedes. También debería. Esto no lo puse, ¿no? Sí. Pero no se nota que está. Vale. Bueno, aquí. Casi que en mobile también me gusta que esté a la izquierda, ¿eh? Sí, por ahora lo voy a dejar así. Ok. Ok. El párrafo no está todavía controlado. Podría, la verdad. Me olvidé del párrafo. A ver, aquí tiene 22. El alto de línea me choca un poco, pero no lo voy a dejar por ahora sí. Los párrafos de los bloques, en lugar de 22, en desktop van a ser de 20. De 20. En tablet, de 18. Y en mobile, este me lo olvidé, ¿no? No. Y en mobile van a ser de 16. El giro es de 20. Vamos a darle 22, 20 aquí. Y aquí será de 18. Sí. 24, 22, 20. Vamos a ver cómo respira esto poco a poco. Aquí hay cosas que arreglar, pero bueno, poquito a poco va quedando bien. A ver. Hay que ver cómo controlar eso. Ya veremos. En realidad, si lo meto en un... ya tengo una idea para esto, pero bueno, poco a poco. Evidentemente, 15 minutos, soy un iluso. Bueno, ya tenemos la primera... Vamos a la siguiente. Hay una cosa que me preocupa un poquito más. Yo le di padding top y padding bottom a los bloques, pero en realidad
Aquí lo que me nace hacer es lo siguiente. Voy a ir uno por uno, evidentemente, porque son distintos. Le voy a quitar el top para que el bottom de aquí haga el juego. Correcto, ¿no? Sí. Correcto, Juan. Y ahora haré lo mismo con estos. Voy a hacer. Aquí sí voy a jugar. Aquí sí puedo jugar de dos. Cojo este, cojo este. Cojo este y cojo este. Y le quito el top. Bueno, poquito a poco. Bien. Más cariño a esto. Imágenes. Imágenes, aquí voy a usar los mismos bordes. Teníamos un 16 aquí. Entonces, en principio, así. Aquí teníamos claro, Juan. También 16. Vale. Lo dejo igual, entonces si está con 16, perfecto. Y aquí no, aquí teníamos 4. Bueno, pero es que no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Si tengo 16 aquí, aquí le voy a dar 12. Y a estas van a ser de 8. Por ahora mismo jugar con eso. Ok. $40. Los copies son un poco largos. Bastante. Voy a hacerme un mate. No hay comentarios. Vale. Entonces sigo. Vale. Es verdad que estos bloques, no sé si me gustan. Yo sé que a Alex, si está por aquí, le va a gustar que sea full width todo. Pero a mí, en principio, no lo voy a hacer así. Voy a hacer lo siguiente. El bloque sí es fill container, pero en realidad el inner content, y por eso lo hice, por eso monté el inner content. ¿Cómo cojones? A tomar por culo. Vale, voy a hacer un max width. Esto tiene 1280, pues va a ser de 1024. En principio. Solamente en desktop. Y además el bloque va a estar alineado, el contenido va a estar alineado, dejar así. A ver, entonces vamos a ir ya, lo hacemos así. Correcto, lo dejo igual. Y ahora esto, Sumax 1024. ¿Hay un comentario para mí? No. En un monitor ultra wide la web mide 2,4. Sí, totalmente. Bueno, también esto quiere decir, Tomás, que a lo mejor me hiciste pensar que a lo mejor también tenemos que hacerlo con el giro. Bueno, paso a paso. Ahora mismo estoy con esto. Decía, esto está queda así, esto, el inner content, 1024. Esto dije que era así. Esto quiere decir que si yo ahora lanzo, evidentemente de esto, vale, funciona de esta manera, que me parece que está correcto, pero esto, claro, aquí en mi monitor de 32 queda horrible. Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo en la landing del portfolio, en el giro del portfolio. A este inner content del giro vamos a ponerle un 1536 de max width. Si hacemos esto así, ¿no lo puse? Max width de 1536. Sí. Está con fill container. Max width de 1536. Yo hago así.
frame, inner content. Voy a quitárselo. Remove. Lo voy a meter otra vez. Remove. Max width. Max width, ¿no? Sí, 1536. 500. Ay, no, perdón. Aquí, 1536. Voy a corregir esto así, pero... En realidad ¿por qué no funciona el inner content como aquí? Es lo mismo. Tengo un 1536. Ah, no, fill container. Y aquí tengo fill container con su max width. ¿Cómo? Fill container con su max width. Ahora mismo no sé salir de esto, no importa, vamos a continuar. Con estos bloques, aquí teníamos también 24 píxeles de paint, vale, esto está igual, esto quedaría igual. Por ahí debería darle cariño a los de mobile. A estos frames, el gap vertical está en 16, 32, 24. También está... A ver. ¿Le faltará que quede centrado? Ya hemos visto que estaba centrado, dice Tomás. Después también dice Tomás, el contenedor padre, el block, no debería tener el auto layout centrado. Si está a la izquierda quedará... Vale, eso lo pensé sin leerte y ya está. Tomás, mira, el padre... Bueno, no, está centrado, pero es que no debería haber un... Bueno, debería haber un problema, pero al final cuando lo probé, podéis echar para atrás el vídeo, también esta imagen, ahora sí está funcionando. Sí, era eso, Tomás, era eso. Esto se está quedando por aquí, pero como esta imagen no está dentro de la segunda columna del frame. Está puesta con su constraints de forma absoluta en el block del giro. Y ahora mismo yo podría jugar un poco, pero tampoco me quiero arriesgar mucho. Aquí ya está bien. Quizás debería... No. Creo que lo voy a dejar con max width en 1280. No sé si es lo mismo, pero ahora mismo como tengo funcionando la imagen... Por Dios. No sé si soy yo o qué. A ver, otra vez. Esto está así. 1280. Voy a ponerle un color de stroke para saber qué cojones está pasando. Vale. ¿Pero estos son 1280? Sí, son 1280. Son 1280. ¿Y cómo hago yo para en Figma Sites que esta imagen se comporte un poco distinto? Ahora mismo no sabría. Vamos a hacerlo después. Lo voy a dejar en 1280 por ahora, te quedas ahí. Venga. Bloquecito de plugin. A ver. Me sale poner una tarjeta, pero esto no me gusta. Entonces, Release Note podría estar directamente en el menú o en el footer. Esto quiere decir que me cargo la segunda columna, ojito, y a Inner Content, en este caso le voy a poner un
max width de, por ejemplo, 480 píxeles, por ejemplo. Juan, por ejemplo. Okay. Centro. Le voy a quitar en este caso. ¡Ay! Y a todos los demás el padding top para conseguir esto, lo que hice con estos bloques. Le quito el padding top. Lo mismo a este. Y lo mismo a este. Y evidentemente el texto este va a cambiar. No quiero un H2, evidentemente. Y, no sé, y tampoco un H3. Bueno, puede ser. Pero si lo hago así, voy a hacer lo siguiente. En este caso voy a crear una nueva cadena de texto. Plugin de Figma. Por ahora, si se queda así. Y esto lo voy a poner así. Plugin de Figma. Que esto sea el H3, ahora lo voy a pulir y esto va a ser código, sí. Párrafo, en principio. Control Alt C, Control Alt V. Control Alt C, Control Alt V. A ver si lo hago. Copiar, Properties, pegar Properties. Bueno, no pasa nada. Cojo esto, sí. Me dejó un poco loco eso, ¿eh? Un momento. Un poco bastante loco. Vale, centro. A esto sí le voy a dar. Voy a hacer una cajita. En principio va a ser. Va a ser con un stroke negro. Va a tener 16 aquí de border. Vamos a darle paddings con cariño. Aquí vamos a ponerle un poquito de cariño. Sí. Le damos un 640 al de max width. Otra vez. 640. Sí, aquí sí. 640 también. Bueno, esto es un poco raro. Vamos a hacer así. Replace content. Frase motivadora sin ser rimbombante para que el usuario se una a la lista de espera para conseguir el plugin. Me uno. No sé si me gusta esta. Esto no me gusta nada. No me gusta nada este contenido. Puedo hacer así. Vale, así. Ahora, esto tampoco me convence. Vamos a ponerle a este text input un max width de 320. Vale. Por ahora te quedas así. Por ahora te quedas así. Vamos a ver cómo funciona esto aquí. Esto está funcionando. Aquí tiene 24 todavía. Vale, sí, aquí esto tiene que cambiar. Y esto también, ¿no? Sí. Aquí, como hicimos aquí. Claro. Aquí. No lo había cambiado. No sé por qué.
Vamos a cambiarlo todo. Esto así va a ser de 20. Como hicimos con este botón, como en el top banner. Como el top banner, como el header. Vale. Ahora. A esto hay que darle más cariño. No pasa nada. La comunidad, lo mismo. Hecho. Y ahora también hay que darle aquí los 20. Y también hay que darle los 72, en este caso, de bottom. Y los 56 de bottom aquí. Más cariñito, por ahora no. Solamente quedaría un footer. Vale. ¿Cómo monto un footer rápido? Duplico, me lo llevo abajo. Y ahora le quito, bueno, le pongo de nombre, mejor dicho, footer. Le dejo el logo como hacemos en el portfolio, pues puedo dejárselo. Entonces, no. Bueno, sí. Ok. 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 Uy, no, tampoco me como la cabeza para el footer, ¿eh? Vale, voy a ponerle... no le voy a poner nada por ahora. No pierdo tiempo en esto. Ok, y ahora sí, si yo hago así. Ah, bien. Vale, a ver. Mucho texto, esto no, esto hay que cambiarlo. Porque esto... vale, esto no debería ser así. En realidad, si me voy al contenido... exporta. Aquí está el contenido bueno. O el de antes, mejor dicho. No. Perdón. Aquí me he liado yo. Crea JSON de tokens. Sí, no, está bien. En realidad, si tengo aquí el diseñar... No, ya sé cuál es el problema. Esto es aquí. Esto es aquí. Esto es aquí. Y ahora en el último recupero un contenido que no tengo. Es lo esencial. Tampoco lo tengo. Uf. Nada. Contenido. Frase corta y descripción. Para presentar las features más importantes de la app. Bueno, mira. Ya las usaremos para SEO. Esto ya es otra cosa. Visualmente ya respira de otra manera. No es lo que más me gusta, pero no pasa nada. Por ahora te quedas así. Bueno. Aquí. Más cariño a esto. Aquí no hay problema, pero aquí lo que me interesa es si vamos a ponerle un max width a las tarjetas social proof.
Un max... Bueno, en realidad, un min width de 360. Sí, min width de 360. No. No, un max width. De 360. Como, no sé si se quedan muy pequeñas en mobile. Sale a partir de 480. Bueno, no sé cómo es este mobile. Estoy pensando en Telewin. A ver. Vale, centrado. A lo mejor me parece demasiado poco. 480. No. Sí. Sí. Bueno, me vale. Me vale por ahora. ¿Por qué? Pensé que eso lo tenía controlado. La alineación izquierda del bloque de... Pero bueno. Lo cambió el de desktop. Cambió el de desktop. Y no lo vi antes. El max width sigue estando. No. No le había dado. Vamos a ponerle un 1024 de max width. Ahora podría quedar. Otra vez. Ahora sí que no sé, ¿eh? Esto está centrado. Esto está centrado. Centrado. Centrado en el centro vertical también, pero centrado. Vale. Ok, aquí esto está trayendo esto de esta manera. Esto viene así. Claro. Ahora sí. Footer tiene que tener cariño. Vamos a ponerle 128 de bottom, 72 de bottom y 56, ¿no? Ok. Sigo un poco loco con esto. Le falta el field container al block. Ay, cojones. A block. Ay, gracias, Tomás. Era eso. Gracias, Tomás. Gracias. Bueno. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. A ver, por probar. Si yo cojo el header y le pongo también esto, a ver si aquí pasa lo mismo. No, bueno, aquí está. Vale, está cogiendo un poquito más de cariño. Vale. A lo mejor... A ver. Esto tiene... su field container, sí. No sé si aquí le hace falta un breakpoint más, pero bueno, todavía hay que darle más cariño a otras cosas.
a lo mejor este frame, no sé si debería tener una imagen. A lo mejor me estoy con... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir por partes. Vamos a coger los párrafos, el line head de los párrafos en auto me chirrían. Vamos a poner mi regla. 24 más 8 son 32. ¿No? Sí. 30. Incluso podría darle un poquito más, pero bueno, vamos a tirar del 8, 28. Ahora, hagamos lo mismo. Uf. Estos serán de 20, de 20. Vale, vamos a ir con todos estos. Vamos a ir con todos estos y le damos cariño. 20, ¿no tenía ninguno más de 20? Sí. Este. No. ¿Sí o no? Bueno, no importa. 20 más 8, 28. Ok. Ahora, ¿esto de cuánto es? De 16. 16, 16, 16. Más 18. No, 18, 18, 18. Más 8 son 26. Vale, no sé qué toqué, pero vale. Ahora, esto es de 16. Más 8 son 24. ¿Correcto? Sí, aquí se ve bastante grande con el 28. Ok. Toca jugar con lo del plugin. Aquí tenemos, esto estaba 2028, 2028, correcto. Aquí teníamos 20, 18, 26. Aquí está out. Está más mal. Y aquí teníamos, era 20, 24. Y aquí está animal. Ok. Ahora. Esto. Quedaba esto. Y esto sí podría ser como esto. 20. Está con 22. ¿Y por qué está con 22? Aquí también está 22. No sé por qué está... Y... En principio lo voy a dejar como esto. Ay. 20, 28, 20, 18, 26, que será igual que esto, correcto, y esto también. 18, 26, 20, 28 era 16, 24. Le falta el tamaño. Oh, ojito que esto le falta el tamaño. A ver, esto era igual, ¿no? Era un sí, esto es un H2 también. Con lo cual aquí 32. No tiene alto de línea. Vamos a ir por partes. Esto es un 28, correcto. Ok, vamos a poner también en la regla del 8. Sí. 40, 48. 32, 40. 28, 36. Ok. Faltan cosas, pero bueno. Lo mismo aquí. Esto está... otra vez, Juan. 48. 32, 40. No me animo a hacer el cambio de property porque me la va a romper. 28, 36.
Y esto es lo que más me chirría. A ver, si esto contenido es de 20 y esto es de 20, esto va a ser de 16. No. 20 va a ser de 20. No, va a ser de 18. Con sus 8 que quedan en 26. El nombre va a ser de 16. Con sus 24. Y aquí, si esto es 18, estos son 16. Con sus 24. Y estos son 14. Sí, ¿no? Sí. 14 con 22. Sí. Y esto, aquí sí, 14. Con su line, me parece demasiado pequeño. Uf, no. Esto se queda igual. A ver, vamos a ver si me respeta el property. En pegar property, aquí sí, hijo de puta. Copio. Quizás los gaps también habría que... Bueno, ¡ay! Menú. Menú. Fuck. No sé si usa el Spanglish, pero bueno. Fuck. Blow. No. ¿Cómo se dice release? ¿Cómo le pongo release? ¿Cómo le suele poner release en español? Actualizaciones. Log. Novedades. Es que lo que quiero que poner aquí es el típico... lo que pone Figma y todas las aplicaciones, que van contando, tal versión saca esto, tal versión saca esto. Blog lo quiero más para post, para tutoriales, para lo que sea. También se podría poner en blog, pero a lo mejor también se podría poner en blog y ya está. Vamos a lo siguiente, vamos a poner así. El primero se va a llamar blog. No. Soporte, ayuda. Ayuda, blog, preguntas frecuentes. No. Lanzamientos. Si yo le pongo lanzamientos, esto va a ser... Me interesa hacer lo siguiente. Hecho en falta aquí. Venga, por ahora lo voy a dejar así. Está bien. Figma lo deja como release notes. Claro, no lo traduzco. Pero ¿hasta en español? ¿Hasta en español hace eso? Vale, lo que he hecho en falta aquí es lo siguiente. Aunque presentamos la aplicación, estaría bueno mostrarle un vídeo. En su landing en español lo tiene así, vale. Entonces, no tengo bloque para vídeos, lo podríamos poner como bloque, pero también lo que podríamos hacer es lo siguiente. Aprovechar el giro para esto. Tranquilamente podemos meterle vamos a usar formas de Figma, o Figma Size en este caso. Vamos a hacer un play. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un frame selection a esto. ¿Cómo se llama esta forma? ¿Cómo te lo pones? Polygon. Sí. Le voy a poner Polygon. A tomar porque lo dejo así. Frame selection.
Sí, frame selection, borde redondeado completamente. Joder, ahí, pa. Le vamos a poner un color de fondo por ahora, negro, por ahora. Sí, unos padding, ya sé, Juan, ya sé, Juan. Vamos a darle propiedades de auto layout a esto. Vamos a ponerle 20, 16. No, 24. Ok. Vamos a ponerlo en blanco esto. Así. Vamos a ponerle una opacidad al negro de 60. Play. No, lo voy a poner así. Play. Play. Y ahora cojo esto con su aspect ratio. Lo voy a poner de. Muy grande. 56. Uy, uy, uy. El polygon. Fill container. Esto me pasa por nunca usar formas de Figma. Si yo esto hago así. No, esto no me gusta. A tomar esto voy a hacer así. Flatten. Madre mía. Madre mía. Tampoco. Tampoco. Claro, esto no queda bien así. Me estoy liando malamente. Y esto no es así. Joder, esto por no hacerlo como hago siempre. Esto es un auto layout. No lo voy a hacer como auto layout. Esto lo dejo aquí. Lo centro así. Lo ajusto a como debe quedar. Ahí le pongo un scale y scale. Joder, las putas herramientas. Y esto funciona ya como quiero. Madre mía. 56, ahora sí. Demasiado pequeño, Juan. 72. 92. Vale, esto vamos a darle cariño, Juan. Esto está como image. Esto es una imagen, pero puedo decirle que sea un frame selection. Voy a poner resource. Ok. Pego esto dentro. Lo pegué dentro de resource, ¿no? Sí. Lo pongo en el centro. Ok. Está un poco feo. No pasa nada. Vamos a darle un poquito. Vamos a achicar el polígono que hay dentro, que es una forma en realidad ahora. Bueno, polígono. 44. Pum, pum. Corrijo. Ahí. Ahí. Quito el aspect ratio para que funcione el scale. Vale, lo dejo así. Y ahora en teoría, también debería darle scale a esto. ¿Y por qué no puedo? Porque aquí. Si lo dejo en center, aquí se va a ver del mismo tamaño. Entonces, como... bueno, aquí... No. Esto lo voy a jugar a mano. Voy a corregir. Bueno, en realidad, si yo esto lo pruebo, está demasiado grande. Uy. ¿Por qué se me rompió esto? Por el frame. Claro, es lo que estaba flotando de forma... no, las constraints. Las constraints las apliqué en la imagen. La voy a dejar como scale. Y lo mismo aquí. La imagen se queda como scale. Y las constraints que toco son las del contenedor. ¿Rompí algo o no? Bueno, las constraints también. Todavía hay... A ver, si pruebo... Bueno, está funcionando como antes. Lo que no me gusta es el play ahí.
No pasa nada, Juan, no pasa nada. Corrige, vamos a corregirlo. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo soluciono ahora mismo? Vale, ya sé. Cojo esto. Achico, en este caso. En realidad quería achicarlo también aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí le voy a achicar y le voy a poner 56. Okay. Sé que es un poco raro. Vale, tengo aquí la imagen esta y podría ser así. Vale. Ahora sí. Pam, pam. Uy. Ahora. 1, 2, 3. 4. Este es de 56. Play. Aquí. 72. Vale. Esto lo dejo igual. Otra vez. Vale. Constraints. Y aquí no hay nada en la... Vale, no hay nada. Esto me lo cocino yo. Play, copy. Vale, en realidad antes de hacer eso voy a hacer lo siguiente. Aquí tenía un frame. No, pero lo voy a hacer. Un frame selection. Se va a llamar resource. Como antes, como las otras. Resource. Le voy a poner... la voy a centrar. A la imagen le voy a dar el scale. Resource va a tener un aspect ratio, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Pues ahora sí. Pego dentro de resource el play. Posiciono. Lo hago de 40 píxeles. ¿Okay? Centro. Te quedas ahí y no lo pongo aquí porque quiero que quede bien, entre comillas, en cualquier breakpoint. Vale, no me molesta. Ojo, que esto no me molesta. Está bien. Estos comentarios no sé si son para mí, Tomás. En su landing en español, nuestro amigo del vale. Importar el icono de play y usar. Sí. Me gustó esa práctica modo TikTok. No sé a cuál te refieres, Tomás. Pero bueno, sigo, ¿no? Tengo 1 hora y 34. Para esto, 1 hora y 34. ¡Por Dios! Vale, quiero ver si soluciono el tema de la imagen en mobile. Lo que a mí me gustaría es que la imagen de mobile... ya lo tengo solucionado, ya lo voy a solucionar. Digo, lo que a mí me gustaría en la imagen de mobile es que en realidad también lo podría hacer con esto, creo. También es que hay que darle un poquito más de tiempo, pero sí. Vale, me gustaría que sea más grande. Vale, voy a hacer lo siguiente. Con un max width. Con un max width a resource. Y a tomar... Claro. Con un max width a resource, yo lo soluciono esto. Vamos a jugar con el tamaño de la tarjeta. ¿Cuánto tenía? De la tarjeta de Social Proof. 480. A ver si está bien. No. Max width, 480. No se va a romper aquí, ahora. Pero si yo hago así, a ver. Oh, a ver, Juanito, esto, fill container. Resource no era un auto layout. Vale, le doy auto layout. No funciona, ¿no? Resource,
Auto Layout. No lo coge. ¿Por qué? Porque tiene el mismo nombre de sus padres. Bueno, y evidentemente no funciona como quiero. A ver, si yo... Está en absoluto... está en absoluto... Claro. ¿Está en absoluto? Claro, está en absoluto. Sí, está en absoluto. Pero entonces lo dejo en relativo, se va a romper, se va a romper, se va a romper. Pero claro, no está en frame, entonces no pasa nada. Lo meto en frame. Uy, vale. Corto. Lo meto en frame. Uy, sí, 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 sí. Está funcionando. Pero claro, tengo que jugar con el padding bottom de este block. 0. Ahí se pega. Se está cortando, pero no pasa nada. Ahora mismo, vale, resource está, sí. Le voy a dar un fill con... fill container. Ah, vale, vale, ahora sí. Pero en realidad falta algo. A frame hay que centrarlo. Lo centro. En el centro horizontal y en el bottom vertical. Lo ajusto, mejor dicho. A ver. Y yo quería hacer esto en 15 minutos. Vale, ok. Ok. Aquí me está faltando... Claro, esto está centrado. Y frame tiene... ¿por qué está así y no abajo? Yo lo puse así. Juanito. Resource tiene el field container, está con aspect ratio, en teoría. Iba a hacer un gesto con la mano, pero vale, está funcionando como queríamos. Ok. A ver, que esto es... Esto ya es otra cosa, ¿eh? Como MVP, como MVP, podría... Podría valer. Este mismo... Incluso podría ser un poco más, ¿eh? Un poco más. Vamos a darle de max width. Perdón, aquí, resource. No, sí, resource. A ver, Juan. Se me fue la... Resource. Se me rompió el max width. Inner content. No. Inner content no. Frame. Frame. Aquí. Max. Aquí. Joder. 640. Ya. A lo mejor me parece un poco grande, pero bueno. El gap. Este gap. Ok. Veamos. Quiero hacer una cosa más. A los encabezados puedo hacer...
Sí, 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 sí. Va quedando mejor, me parece. Va quedando mejor. Nuestra, nuestra amiga, la aplicación. Aquí ya semi. Aquí con un semi me vale. Aquí. Y lo mismo en el footer. Con un semi me vale. Si el logo, vale, vamos a poner, no tiene el mismo color, pero no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente. Al avatar, claro, el avatar. Tomás me dice cosas a mí, se mete conmigo. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. A la cajita del... Ay, Juan. Improvisemos. No sé dónde están estos colores. Podríamos tener un botón... Bueno, ya veremos. Vamos a ver, aquí tenemos el negro. Esto es todo así negro. Todos los textos son negros, ¿no? Sí. Ok, vamos a hacer así. No, más fácil. Juan. Vale. Juguemos con lo que tenemos que jugar y no con... Usemos Figma Sites como se debe usar. Otra vez, Juan. A ese input le falta cariño. Este se va a quedar igual. El del giro nada más. Ok. Dije que el... igual. Y esto evidentemente aterrizó aquí también. No. Aquí es cuando me equivoqué. Hice algo con las tarjetas y no sé. Igual. En realidad,
Aquí estoy haciendo el gilipollas porque... Ah, no, no, no. A ver. Ay, vale. Esto era un... Ay, esto era un componente. ¿Y dónde tengo el componente? Joder. Esto me había olvidado que era un componente. Podía haber tirado directamente... Ay, lo tengo aquí. Lo tengo arriba. Bueno. Error mío, por pensar que no recordar que tenía componente aquí. Vale, el text input. Vamos a darle el mismo color de borde por ahora. Stroke. Ok. Links. ¿Está en negro todavía? Botones. 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 ¿Qué hice? State. Si yo prototipo como antes, si yo prototipo como antes en Figma Design, ¿esto funciona? Interaction. Ah, bueno, aquí había muchas más cosas, ¿eh? Y eso lo tengo que probar porque no lo diré. Y lo diré. Si yo esto lo lanzo, funciona como... Ok. No sé si es lo que me gusta, pero vale. Aquí también. Pero podría ser lo siguiente. Ya que está... Esto al final no lo estoy usando, ¿no? No. Ahora mismo no. Sí, lo estoy usando para el mobile. Digo, nueva variante. Pip. Type. Y sabéis qué, ¿no? Lo tengo. ¿Qué iba a coger? ¿Qué iba a coger yo? ¿Qué iba a coger yo? Iba a coger lo siguiente. Esto sí. Vale. Esto... Vale. Así. Bueno. Me río. Ya sabéis por qué. Bien. Los links. El botón está, pero los links siguen siendo negros. A lo mejor lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. No tengo componente link. No lo hice con componente link. Bueno, ahora mismo podría ser lo siguiente. Esto podría simplemente quitarle el fondo. Y esto queda un poquito más limpio. Correcto. Y aquí tenía el color para el botón. Aquí tenía el color para el botón. Yo sabía que en algún lado lo tenía. Dame un momento. Madre mía.
desde aquí. Pego. Yo sabía que era un poquito más eléctrico. Y esto. Correcto. Y si ahora... Vale, esto ya... El copy es una mierda, pero bueno, no importa. Vale. ¿Qué más? No tengo play, no me interesa play aquí, no me interesa play. No, no me interesa play aquí. Sí, los links, lo dije. Ahora mismo no voy a hacer un componente link porque si no, esto lo termino el día de la pepa. Todos se han actualizado, perfecto. Este icono, esto sí. Y aquí ya, cogido de aquí. Correcto. Footer. Vamos a poner cosas en el footer, correcto. Aquí tenemos lanzamientos BlockFAQ. Esto está demasiado grande, claro, lo cogí de 22. Nav. Ok. Está incluso demasiado grande. Si aquí está en 14, aquí le podría poner de 12 con su 20 y en 10, 18. Y me quedaría, por lo menos para esta... Me quedarían varias cositas, pero bueno, está más o menos bien, Está más o menos bien. Esto está muy pequeño. A lo mejor jugaría un poquito con... Si aquí le di 6, ¿cuánto le había dado a mobile aquí? Le había dado 640 o 480. 480. Esto mide 640. Aplicaré lo mismo aquí. No, lo dejo igual, pero tengo que darle fill container. Ahora va a funcionar como quiero. Es que lo veía demasiado pequeño en el breakpoint chiquitito y aquí ya funciona de otra manera. Bien. Vale. ¿Qué copy le puedo poner?
pruébalo ahora, sí. A lo mejor el pruébalo ahora podría ponerlo aquí, ¿no? Atenti. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Ay. Stroke. No sé ni qué color le... esto lo hice a mano, por eso no lo sé. Ok. Esto es así, ¿no? Esto es así. Y ahora. Aquí no aparece, ok, está ta. Y ahora es... no sé si me gusta el copy, pero... no. Y esto, en lugar de ser primary, que sea online. Y aquí he hecho en falta tamaños de botón, pero bueno, no puedo con todo ahí. Ok, esto está así, ok. Le damos un pelín más de... Esto hay que... Esto, como digo, esto mismo vamos a conseguirlo aquí. Lo vamos a conseguir hoy no. O en otro momento, lo puedo hacer yo solo. Vale. A lo mejor más que el stroke de 1. 2 es demasiado. A ver. Me funciona un poco mejor. Me funciona un poco mejor. Esto era una imagen que generó la IA, así a lo loco, pero claro. Si yo, por ejemplo, al avatar, ¿tengo componente avatar? No. Sí, no, esto es card. Si yo el componente avatar lo voy a dejar así. A ver, evidentemente los 15 minutos quedaron en nada. Pero me voló el ejercicio, ¿eh? Me gustó. Lo básico. Lo básico. Estuvo bien. Estuvo bien. Aquí hay que darle un poquito de cariño. Vamos a darle a este gap 32. Correcto. A este también hay que darle cariño. Sí, hay que darle cariño. Vamos a darle un poquito de cariño. ¿Esto cuánto tiene aquí? Vamos a darle 56. No, vamos a darle 40. 48. Y todo con un componente, ¿eh? O dos.